Okay. Le queremos dar la bienvenida a nuestro taller virtual para padres como parte de U46 Participa. Promover el desarrollo social y emocional en casa. Las investigaciones demuestran que las personas que tienen buenas habilidades socioemocionales prestan más atención y tienen menos problemas de aprendizaje. Además, suelen ser más exitosas en los hábitos académicos y laborales. Esas habilidades pueden enseñarse y desarrollarse con el paso del tiempo. Le queremos dar la bienvenida. Hola, estoy yo hoy, la servidora Isabel Torres y mi compañera Claudia Sánchez. La presentación promoverá información y estrategias de cómo promover el desarrollo social y emocional al incrementar la conversación con sus hijos en el hogar. Va a ser dos partes de esta presentación. La primera sección es entendiendo el comportamiento de sus hijos, de acuerdo a las etapas de desarrollo de Erikson. Comenzando con esa cita de Erik Erikson. En cada etapa de cada niño hay un nuevo milagro de desarrollo vigoroso que construye una nueva esperanza y una nueva responsabilidad para todos. Estamos comenzando con una reflexión para ustedes, que van a poder entrar en el chat. ¿Qué están notando en el desarrollo de sus hijos? Comportamiento o características. Y lo pueden incluir en la sección del chat. Les vamos a dar un minutito para que puedan entrar sus preguntas o su comentario. Isabel, no tenemos. Así que parece que no hay comentarios, vamos a continuar. En la primera sección vamos a estar mostrando un video. En este video explica las 8 etapas del desarrollo humano, pausando después de cada etapa para que ustedes como padres tengan un tiempito aproximadamente de 10 segundos. Solo vamos a estar presentando hasta la etapa 4, cuál es el final de la edad de escuela elemental. Y recuerda ponerlo en el... Y tengo que poner grabar, pausar un segundo para poder cambiar. Porque esto no tiene sonido, solamente va a estar mostrando letras, ¿okay? Y si no lo cambiamos, va bien ligerito. Esperemos que lo pueda ver bien. Erik Erikson fue el psiquiatra que se dedicó a investigar las 8 fases o etapas de la vida desde el nacimiento de una persona hasta que se convirtiera a un anciano en su aspecto social y emocional. La primera etapa, confianza versus desconfianza, comienza desde el nacimiento a 1 o 2 años. El niño se siente animado por sus padres o por las personas que lo cuidan. Crece seguro de sí mismo, adquiere la confianza y optimismo de necesidad para desarrollarse. Si no es amado o cuidado, el niño crece inseguro sin confiar de sí mismo o de otras personas. A continuo, etapa 2. Autonomía versus vergüenza. Desde 1 a 2 años a 3 o 4 años.
Lo voy a pausar para que lo puedan leer. No pausó o porque le estoy dando donde no es. Aquí hay un ejemplo de cómo se puede desarrollar autonomía. Es permitido que escoja los zapatos que quiera o, por ejemplo, que pueda escoger su propia ropa o cosas que desee. Oh, perdonen un momento, se continúa hasta donde no debía continuar. So, vamos a regresar al video y regresar a la etapa 4. 2. Repitiendo desde la edad 1 a 2, 4. Aquí dan el ejemplo que puede desarrollar autonomía en esta edad, permitiendo que escoja los zapatos que quiera usar o cualquier cosa, elegir el color de su camisa o el tiempo de galletas que lo que desee comer. Si el niño en esta etapa no se dan a admitir sus mismas cosas, él pueda decidir, el niño se frustra y se siente avergonzado a su característica voluntario y en desarrollo adecuadamente. Etapa 3, iniciar versus culpa, de edad 3 a 5 años. El interés por hacer amigos y desarrollar sus habilidades sociales es muy importante en esta etapa. Es en este momento cuando la creatividad se despierta y la curiosidad por saber y aprender sobre cosas que antes no se interesaba se incrementa. Si los padres reaccionan negativamente a las preguntas que sus hijos le hacen o la iniciativa de investigar sobre asuntos le molesta a los padres, le podrían causar un sentimiento de culpa. Etapa 4. Laboralidad versus inferioridad, desde 6 a 7 años hasta 12 años de edad. En esta, los niños demuestran un interés auténtico por el funcionamiento de las cosas, intentan realizar muchas actividades por ellos mismos, por sus propios esfuerzos y aplicando sus conocimientos y habilidades que han aprendido hasta este momento. En caso de que su niño sufra frustración en esta etapa, el niño puede experimentar sentimientos de inferioridad que le hacen sentirse inseguro frente a los demás. Y esas son las primeras 4 etapas hasta la edad elemental. So, considerando, ¿dónde está su hijo en el desarrollo humano? Pasando la información inicial, ¿qué es algo que pueda hacer para ayudar a su hijo en este desarrollo? Si puede incluir sus ideas en el chat. Muy bien. Para educar de manera eficaz a nuestros hijos debemos de marcar claramente y específicamente cada regla y objetivo dentro de la casa y fuera de ella. Para ello es importante hablar sobre los límites y las consecuencias que deben de tener o que debemos de tener en casa. Recordemos que las reglas son las normas que basan una estructura. Es decir, véanlo como si fuera la base de una casa cuando la construyen. Ahora, estos conceptos, límites y consecuencias son conceptos que los niños deben de tener súper claros y concisos y también entenderlos de manera clara para mantener una convivencia de manera o de forma armoniosa que le permita evadir o no recurrir a un castigo. Ahora, desde su punto de vista, ¿cuál es la diferencia entre límites y castigos? Si me lo puede poner en el chat, ¿cuál cree usted que sea la diferencia? Y cualquiera de ustedes que está ahorita con nosotros puede escribirla.
Muy bien. Pues continuamos si no hay ninguna respuesta. Y a continuación vamos a estar viendo 3 diferentes segmentos de un video. El video se titula ¿Cómo poner límites en casa a los hijos? Al final de esta presentación van a tener el enlace de todo el video para que usted lo pueda ver en el tiempo que sea conveniente para usted. Ahora, en este segmento nos van a clarificar la diferencia entre una consecuencia y un castigo. Los niños deben de entender claramente que en la vida no hay premios ni castigos solamente, sino que las consecuencias son acciones basadas en las acciones de nuestro propio comportamiento. Y estos pueden ser positivos o negativos. Sin embargo, los adultos son los que van a implementar esas consecuencias, sean positivas o sean negativas. Si castigamos, generalmente los niños van a sentir un sentimiento de culpa, de negatividad, de frustración, de enojo. En cambio, las consecuencias son basadas en las acciones y son una causa natural por haber evadido o ignorado alguna regla establecida. Las consecuencias generan un aprendizaje, un castigo, no. ¿Me haces el favor, Isabel? Sí. Antes de continuar, debo aclarar que consecuencia no es necesariamente lo mismo que castigo, y esto te debe quedar más que claro. Los castigos son un tipo de consecuencia. El problema con ellos es que tienen una connotación totalmente negativa que no nos sirve de mucho, pues la verdad es que muchas veces sirven más para que los padres desahoguen sus frustraciones que para educar a los hijos de verdad. Una consecuencia es algo natural y lógico. Si es algo, a eso le corresponde una consecuencia. Y ya, a diferencia de los castigos, no tienes que portarte como un verdugo para implementarlas. La diferencia principal entre castigo y consecuencia es la connotación que se le da. Pareciera que queremos lastimar y en la otra simplemente estamos brindándole a los niños las consecuencias de sus acciones. Y recuerda que muchas veces importa más cómo expresamos las cosas que lo que expresamos en sí. Pues cuando decimos te voy a castigar, que nosotros somos los causantes del castigo, mientras que si lo manejamos como una consecuencia, es más fácil que un niño aprenda que él es el responsable de lo bueno o lo malo que le pase, pues nosotros solamente nos limitamos a dar las consecuencias que él. Muy bien. Ahora, hay que recordar que los niños pequeños, sobre todo, ellos tienden mucho a no respetar o tratar de romper las reglas. ¿Por qué? Porque al romper las reglas, ellos están tratando de ver hasta qué límites ellos pueden estar o lograr. Es por ello que constantemente debemos nosotros los adultos estar repasando y recordando las reglas. Sin embargo, hay que implementar las consecuencias basadas en las acciones. Por ejemplo, mi cuñada, y lo recuerdo claramente, cuando mi sobrinita estaba pequeña, que estaba aprendiendo a caminar, ella tendía a agarrar todos los adornitos que estaban en las mesas, en la sala, y mi cuñada, no importaba cuántas veces Kira agarrara las cosas, ella se las quitaba y las volvía a poner donde mismo y le decía que no. Las siguientes veces, ella agarraba a la niña, le agarraba la manita para que agarrara otra vez el muñequito y lo pusiera donde iba. Y así consecuentemente, no fue de la noche a la mañana, fueron muchas veces lo que lo hizo, hasta que en un momento dado, Kira ya no lo hizo. Sin embargo, tenía yo esta otra cuñada con otra niña que mi cuñada no le hacía caso, la niña agarraba todo lo que quiera, entonces empezó a romper figuritas de la casa de mi suegra y obvio, cada vez que llegaba la nieta, pues había que esconder. Ahí está una diferencia de lo que se hace cuando se sigue reglas y consecuencias y cuando no las implementamos. Perdón. En el siguiente segmento vamos a ver también sobre cuáles son aquellas causas o consecuencias efectivas. Para reforzar consecuencias tenemos que ser constantes, que era el ejemplo que les estaba poniendo. No podemos implementar consecuencias
de manera inconsistente. Unas veces sí y otras no. Porque estamos cansados, porque venimos del trabajo, nos fue muy mal y no queremos hablar con nadie, o porque estamos cansados. Tenemos que ser consistentes en la implementación de estas. Si me haces, ¿cómo hasta ahorita? ¿Cómo ha cambiado su punto de vista sobre consecuencias y castigos? Si me lo puede escribir en el chat, por favor. Alguien respondió que debe haber límites. Es importante que nosotros como padres sigamos distinguir. Sepamos distinguirlos. Muy bien. Isabel. Y las consecuencias son naturales. Exacto, es una manera natural de una acción. Y si me haces el favor de... Sí, aquí está, reflexión previa. Gracias. Ahora. ¿Cómo elaborar consecuencias efectivas? ¿Y cuáles son algunas consecuencias que han establecido en sus hogares que han sido efectivas? Si no lo puede poner en el chat, por favor. Muy bien. Bueno, una de esas consecuencias positivas puede ser el felicitar a su hijo cuando muestra un comportamiento siguiendo las reglas o las normas, sin que uno se los esté recordando. Es algo que nosotros los maestros lo hacemos naturalmente en nuestros salones de clase. Y me imagino que ustedes como padre en casa también. Ahora, otra manera es agradecerles por aquellas cosas que ellos hacen en casa también, como ayudarle a las mamás a poner la mesa, a recoger la mesa, a los papás a recoger el césped cuando lo corta, cositas así que lo hagan sentir que realmente se le valora el esfuerzo. Y en el siguiente video. ¿Sí? En el chat también indicaron un punto adicional, que mi hija entienda que siempre hay consecuencias positivas cuando hace algo bueno en la escuela, por ejemplo, o sus buenas acciones. Y siempre basado en consecuencias, no en premios. Los premios conllevan otra acción diferente, en donde le mandamos un mensaje al niño que estamos de alguna manera comprando sus esfuerzos, lo cual no se debe se tiene que evitar a toda costa, sino que explicar el porqué de las acciones, como comentaban en el chat. La señora, déjame ver. Escobedo. La señora Escobedo. Precisamente por eso, porque todas las acciones o las reglas o las consecuencias pueden ser positivas y negativas, pero siempre hay que hablarlos para poderle dar, ya sea que entienda el estudiante o el hijo, que siempre hay una acción dependiendo de a una reacción a la acción que tomó. Ahora, también en este segmento que a continuación vamos a ver, vamos a hablar sobre cuáles son algunos de los errores comunes que cometemos nosotros como adultos, porque también nosotros como adultos pues cometemos errores. Y uno de esos es tratar de buscar consecuencias que causen dolor al estudiante o al hijo. Y pueden ser extremas, como por ejemplo, quitarles el videojuego que más les guste por meses. Ahora, se trata de encontrar, como dijimos o mencionamos, una consecuencia adecuada a una acción y que sea de forma natural. ¿Listo? Ahora veamos las características que debe tener una consecuencia para que sea efectiva y sobre todo formativa. Querer educar, disciplinar y poner límites a los hijos sin tener información correcta y profunda es como querer componer un televisor a golpes. Bien puede que a veces funcione esta supuesta técnica, aunque no sepan ni por qué. Y con el tiempo, haciendo esto solamente empeoraremos la situación.
Es por eso que debemos aprender a realizar consecuencias efectivas y justamente a continuación te daré los puntos que debes seguir para hacer buenas consecuencias. ¿Cómo que si le pegué a mi hermanita mi consecuencia es no ver la tele? ¿Dónde está la lógica en eso? Para que una consecuencia sea buena, debe tener alguna relación con la mala conducta cometida, pues recuerda que solamente estamos dando las consecuencias de los actos de los hijos. Pero si no hay relación entre acción y reacción, no es más que un castigo. En cambio, si le decimos al niño algo como lo siguiente: bueno, tú le hiciste pasar un mal rato a tu hermana al pegarle, por lo tanto la consecuencia será que ella pase un buen rato jugando con tus juguetes. Con esto generamos lógica y relación entre la acción y la consecuencia. Te comparto mi video sobre las reglas que no deben faltar en tu hogar. En las tarjetas lo puedes encontrar por si quieres más ejemplos de consecuencias efectivas. Muchas veces pensamos que si un niño hace algo malo es porque hay algo malo en su mente, como si estuviera descompuesto, pero las cosas no son así, pues cuando el ser humano hace algo, lo que sea, es porque ese algo le brinda un beneficio, consciente o inconscientemente, y los niños no son la excepción. Por lo que parte de una buena consecuencia es asegurarnos de quitar cualquier beneficio obtenido por la mala acción. Por ejemplo, si un niño pequeño roba algo y solo lo regañamos o castigamos, pero le permitimos quedarse con lo que tomó, lo volverá a hacer, pues le enseñamos que lo malo no es robar, sino que te atrapen. En algunos casos es más difícil identificar los beneficios de la mala conducta, pues no son materiales o ni siquiera son conscientes. Por ejemplo, en los niños respondones, lo que consiguen es hacer enojar a sus papás y número 2, ganar tiempo, por lo que mantener una actitud centrada y no perder tiempo discutiendo con los niños es parte fundamental de las consecuencias que debemos impartir por ser respondón, pues de otra forma le estamos dando justamente lo que busca con su actitud. Esto lo explico en mi video sobre niños contestones, el cual te recomiendo ver para que entrenes tu capacidad de identificar estos beneficios que no son fáciles de identificar para quienes no están familiarizados con estas temáticas. Reparar el daño hecho es una característica necesaria de una buena consecuencia. Si rompió algo, que lo repare o lo pague. Con esto enseñamos el gran valor de la responsabilidad. Es importante comprender que hay dos tipos de malas conductas, las involuntarias y las intencionales. En el caso de las malas conductas involuntarias, por ejemplo, se le olvidó hacer algo, o por estar jugando hizo algo malo, o por no fijarse causó un daño. En este tipo de malas conductas es suficiente con que repare el daño para que aprenda de su error. Pero en el caso de ser una mala conducta intencional, debemos señalar que la mala acción no fue solo lo que hizo, sino la intención que tuvo, y debe reparar el daño, pero esa reparación debe ir acompañada de una consecuencia por la mala intención. Esta consecuencia adicional puede ser lo que se nos ocurra, como por ejemplo perder algún derecho, tal como salir a la calle o no usar el internet, pero recomiendo que cuando sea posible esa segunda consecuencia brinde algún tipo de beneficio a los demás. Por ejemplo, si el niño ensució algo a propósito y con mala intención, adicional a limpiar lo que ensució, podemos indicarle que su mala intención le llevará a limpiar algo más, como pueden ser los platos o algún otro lugar de la casa. El último punto para hacer buenas consecuencias es que sean lo más inmediatas posible, pues entre más tiempo pase, más difícil será para el niño ligar su acción y la consecuencia. Yo sé que a veces es difícil implementarlas inmediatamente, por ejemplo cuando estamos en la calle, pero para eso tenemos técnicas como la economía de fichas, que nos pueden ayudar bastante. Te dejo en las tarjetas el enlace a un video donde la explico. Ahora hablemos de aquellos errores que son muy comunes pero que debemos conocer y evitar si en realidad queremos poner límites efectivos y saludables. Pensar que las consecuencias deben doler es un... Ahora veamos las características. Muy bien. Ahora recordemos que tenemos que evitar el implementar aquellas cosas que sean exageradas como consecuencias, que por lo tanto sería establecido como un castigo. Hay que platicar constantemente, tener esa abertura de platicar y confianza de platicar con nuestros hijos acerca de lo que los está incomodando. Uno de los errores muy comunes que los adultos cometemos
es el hecho de tratar de amenazar cuando las cosas no están saliendo bien y perdemos la paciencia. Hay que ser pacientes, tranquilizarnos y hablar abiertamente con nuestros hijos para poder evitar que los extorsionemos de alguna manera al amenazar o también el decir, si haces esto, te doy esto, porque estamos condicionando algo. Ahora, hay que tratar de llegar a un acuerdo amigable calmadamente o tranquilamente. Muchos de nuestros niños se pueden sentar con nosotros y hay que enseñarles también a sentarnos, a platicar sobre lo que les está pasando, porque ustedes son el modelo de ellos. Ustedes son los primeros maestros que sus hijos tienen y ellos van a reproducir como ustedes los vean resolver los problemas. Ahora, en la siguiente diapositiva, ¿cuáles son algunas? Antes de eso, en el chat puso una madre que siempre debemos de tener consistencia en las consecuencias que establecimos con nuestros hijos como acción posterior. Y tienen que ser inmediatas también. Muchas de las ocasiones en las que los niños deciden actuar o romper las reglas son precisamente fuera de la casa. Por eso tenemos que tener reglas establecidas dentro y fuera de la casa, al igual que las consecuencias. Por lo general, cuando estamos en las tiendas, algunos niños se antojan de comprar, de que quieren un juguete o de que quieren un dulce y empiezan a hacer como nosotros decimos en inglés un tantrum, en español pues empiezan a hacer dependiendo de qué país seamos, ¿verdad? Empiezan a tratar de gritar o a llorar para conseguir lo que ellos quieran. Es importante que nos tomemos el tiempo de preguntarles qué les pasa, por qué les está pasando eso y empezar el diálogo. Y el que sepan, una vez que nosotros tenemos reglas y consecuencias definidas desde casa, bien establecidas y claras, el niño va a entender que está haciendo algo inadecuado. Ahora, está pasando esto, ¿por qué? Recuerda cuáles son nuestras reglas. Algunos niños, por ejemplo, hacen esas rabietas o panchitos, como les decimos en México, precisamente para lograr lo que ellos quieren. Pero si el padre cede por presión de otras personas, que está rodeado de personas que no conoce, el mensaje que le está mandando al hijo es precisamente de que cada vez que él haga esa rabieta o ese panchito en un lugar exterior de la casa o fuera de la casa, va a lograr algo. Y estamos mandando ya un mensaje de que puedo lograr algo con mi conducta negativa. Entonces, una manera de lograr que cambies o que modifique su respuesta es teniendo pequeñas fichitas como lo manejaba él. Mi hermana tiene pequeñas fichitas de colores que cuando salían a la calle, si el niño se estaba portando, estaba empezando a hacer alguna rabieta porque quería algo, decía, acuérdate, cada vez que hagas una rabieta, te voy a quitar de tu alcancía una fichita. Y esa fichita contaba por los minutos que iba a ir afuera a jugar con sus amiguitos, que es lo que más le gustaba, ir a jugar al parque al fútbol. Así que al principio perdía todos los puntos, por supuesto, las fichitas. Llegaba a la casa y ya no tenía fichitas. Pero después, poco a poquito, se fue controlando y fue aprendiendo que por cierta acción, sea dentro de casa o fuera de casa, siempre hay una consecuencia. Y decidió, poco a poco, se fue modificando su conducta. No es algo que vayan a lograr de la noche a la mañana. Así que no es fácil. Ahora, siempre facilitarlos cuando sí están siguiendo las normas, especialmente afuera del hogar. Exacto. Y esas mismas fichitas también las usaba mi hermana para las en la alcancía y eso le daba más tiempo para jugar afuera con sus amiguitos. Bien. Es evitar los siguientes errores que son muy comunes. Que puede hacer algunos de esos errores. ¿Cuáles errores creen que ustedes tengan en casa que están cometiendo en la actualidad? Aquí en el chat dicen, nosotros como padres en ocasiones tenemos la culpa de nuestros hijos hagan berrinches porque los permitimos y no les enseñamos la importancia de las consecuencias de sus acciones o sus actos, perdón. Dejarles pasar algunas acciones no aceptables. O sea, aunque estemos bien cansados, tenemos que seguir esas consecuencias.
porque si no, saben que, mami está cansada, ahora sí. Uh-huh. Y era lo que mencionábamos anteriormente, que tenemos que tener ese espacio para sentarnos con nuestros hijos, para que sepan que no importa cuál cansados estemos, la opinión y la voz de ellos importa, y que es importante el hacer saber, o que a mi papá o a mi mamá le importa saber cómo me estoy sintiendo o por qué estoy actuando de la manera que estoy actuando. El siguiente videito. Ahora hablemos de aquellos errores que son muy comunes, pero que debemos conocer y evitar si en realidad queremos poner límites efectivos y saludables. Pensar que las consecuencias deben doler es un error frecuente. Sin embargo, nuestro trabajo no es causar dolor, simplemente es dar una consecuencia congruente a la conducta de los niños. Pero si cometes este error de querer causar sufrimiento, va a llegar un punto donde tus hijos no se van a portar mal por curiosidad, porque se les hace fácil o por no poder controlarse. Lo harán por vengarse de las veces que le quisiste causar dolor. Pues no podemos tratar a una persona con este tipo de intenciones y esperar que no genere emociones dolorosas hacia nosotros. Un error muy grande es exagerar con los castigos, como el típico "no sales a la calle en un mes". Cuando hacemos esto, los hijos piensan, pues ahora sí me voy a portar mal, ya que no tienen nada más con qué castigarme. En cambio, si vamos implementando consecuencias de forma paulatina, los niños tratarán de modificar su conducta para conservar los beneficios que les quedan. Recuerdo el caso de una niña que le encantaba su vaso de leche antes de dormir, y una de las consecuencias era que por cada vez que renegara al hacer la tarea, perdería un cuarto de ese vaso. Así, si la primera vez era por accidente, vaya que evitaba volver a renegar, pues no quería perder más de su preciada bebida. Premiar a los hijos porque no se porten mal es otro error que debemos evitar. ¿O que alguna vez has oído que se premia a alguien por no robar? Claro que no, pues ganar algo a cambio de no hacer una mala acción no es lo mismo que portarse bien. A eso se le llama extorsión, y dudo que quieras enseñarle esto a tus hijos. Te comparto el video que hice sobre cómo premiar a los hijos correctamente para que evites este tipo de errores. Por último, implementar las consecuencias con enojo hace pensar a los niños que les estamos impartiendo estas consecuencias porque estamos enojados y no por lo que ellos hicieron. En cambio, si lo hacemos con serenidad, será más fácil que se den cuenta que ellos son los responsables de la consecuencia. Muchos padres piensan que no pueden hacer esto, pero claro que pueden, pues los padres que pierden el control generalmente es porque no ponen consecuencias al instante y por supuesto terminan abusando de su propia paciencia hasta que se la acaban. Pero si inmediatamente después de una mala conducta ponemos la consecuencia, vaya que es fácil mantener la calma mientras lo hacemos. Yo sé que no es fácil empezar a hacer nuestras propias consecuencias, pero inténtalo. No te preocupes si no son perfectas, no importa. Si practicas esta habilidad con el tiempo te resultará más fácil. Además, en este video y en otros doy ejemplos de consecuencias en las cuales te puedes basar para construir las tuyas. Así que manos a la obra. Exacto. No es fácil como les mencionaba. No es fácil, como les mencionaba, sin embargo, es algo que debemos de practicar diariamente y constantemente con nuestros niños. Recuerden que la aplicación de las consecuencias tiene que ser consistentemente. Dos errores muy frecuentes que tendemos a hacer los padres es el incumplimiento de promesas, sean estas por consecuencias positivas o consecuencias negativas. Siempre que les prometemos algo a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, debemos de cumplirlo, sea una consecuencia positiva o negativa. ¿Por qué? Porque si prometemos algo y no lo cumplimos, eventualmente el estudiante va a decir o el hijo va a decir, me lo promete, pero nunca lo hace, así que voy a seguir haciéndolo y no voy a tener ninguna consecuencia. Es, como decimos, es de los dientes para afuera solamente. Igual que el buscar excusas para las actitudes o el comportamiento de nuestros niños, específicamente con aquellos pequeñines. Los chiquitos, por lo general los papás, he escuchado muchas veces que dicen, ay, pobrecito, es que está tan chiquito, no sabe lo que hace. Pero no, hasta los niños chiquitos, hasta los bebés saben hasta qué límites.
Incluso los bebés que apenas tienen unos meses de nacido saben cuánto tienen que llorar para que los levanten y los agarren. Así que todo tiene límites y consecuencias. Hay que empezar desde pequeños. Recuerden que somos una sociedad que estamos basadas en normas y leyes y consecuencias. Entre más pronto empecemos nosotros a fomentar y a hacerles entender a los niños esos aspectos de la vida, van a tener una vida más armoniosa y más segura. En el chat hay un comentario, dice: yo pienso que en la actualidad tenemos que tener paciencia e inteligencia porque ellos ya saben cómo tomar la medida a nuestras reglas y toman todo a la ligera, y es cuando ellos ya no respetan nuestras reglas en casa y fuera de la casa. Tenemos que evitemos entonces poner castigos exagerados o platicar con los niños, buscar una consecuencia adecuada a la acción de sus hijos. Recuerden no extorsionar a sus hijos y dejar que el enojo tome control sobre nosotros. Sé que es difícil algunas veces dependiendo en la acción, especialmente cuando rompen algo que han tenido con ustedes sobre más de 20 años que han vivido con ustedes y se va así. Pero busquen llegar a un acuerdo amigable y calmados, sea ustedes el modelo de sus hijos. En las preguntas posteriores, ¿cuál es el punto principal que han aprendido hoy sobre el tema de límites y sus consecuencias? ¿O cuál sería una afirmación o cambio en cómo ustedes apliquen este tema en sus hogares? Pónganlo en el chat si son tan amables. ¿Cuál es el punto principal que aprendió sobre el tema de límites y consecuencias? Sería la primera pregunta. Parece que solamente el comentario que pusieron posiblemente se refiriendo a esta reflexión posterior. Ser consistentes, exacto. Muy bien, en la siguiente lámina usted puede ver ahí algunas de las estrategias o consejos para establecer normas, reglas o límites. Recuerde que las reglas no deben de establecerse en el momento, deben de estar establecidas con anterioridad y deben de ser conocidas por toda la familia. Si es posible, para aquellos niños pequeños, póngales dibujitos para que las vaya conociendo o reconociendo. De esta manera, el niño puede ser más consistente en cumplir con ellas. Recuerde que nuestra sociedad, como le estaba comentando hace un momento, pues es una sociedad basada en normas, leyes y consecuencias. Y si desde pequeños podemos fomentar todo eso en nuestros niños, pues va a llevar una vida más armoniosa y con menos problemas. Ahora, esta lámina o esta diapositiva que ustedes están viendo ahorita en pantalla nos muestra los consejitos que podemos seguir para implementar esas normas, reglas o límites de una manera más armoniosa y más consistente en nuestra casa. Es importante ser concisos y claros cuando establecemos esas normas o reglas. Vamos a evitar también el tener una lucha de poder entre el padre y el hijo, que no lleva a nada bueno. Algunas veces los papás nos ponemos o nos montamos en nuestro machito, como decimos en México, y queremos hacer, es que lo vas a hacer porque yo digo, porque soy tu padre o porque soy tu madre. Eso no funciona así. Hay que, como les decíamos y les hemos comentado durante todo, desde el inicio de nuestra presentación, hay que platicar con nuestros hijos. Hay que entender que también ellos son seres humanos, no importa la edad, y que pueden comprender lo que estamos hablando con ellos. Hay que ofrecer también alternativas si es posible. Por ejemplo, si ustedes ven la fotografía en donde está el adulto y el niño, ahí los papeles están invertidos. Recuerden que el adulto, que somos nosotros, somos los que ponemos las reglas o los límites. Pero las consecuencias son aquellas que también pueden ser elaboradas con la ayuda de los mismos hijos.
En el salón de clase, por ejemplo, nosotros establecemos nuestras reglas y consecuencias dentro del salón de clase, pero no somos los maestros los que las elaboramos. Somos en un conjunto ambos. Y las consecuencias, los niños son los que determinan cuáles son las consecuencias. Si usted le da la oportunidad a su hijo de establecer consecuencias, se va a dar cuenta que muchas de las veces ellos son los más estrictos jueces de qué es lo que deben de hacer. Y usted va a estar mediando para bajar un poquito esas consecuencias porque pueden ser extrafalarias, ¿verdad? Muy fuera de lo normal. Así que eso es lo que tienen que estar haciendo también. Es una manera de poner los límites y las consecuencias dentro de la casa. Ahora, recuerde que los límites no son malos, son necesarios para vivir y crecer armoniosamente. Enséñele a su hijo a ser laborioso, a ganarse las cosas, a trabajar por lo que él quiere para ganárselo. Recuerde que si usted le está cumpliendo todos los caprichos y deseos, no le está enseñando a valorar o a luchar por lo que quiere. Y al final no va a valorar todo lo que consigue en la vida. O no lo va a buscar porque sabe que usted se lo va a proveer. Isabel. So aquí está otra cita. El famoso fisiatra, estudiamos en el origen alemán, Erik Erikson, dijo, los niños aman y quieren ser amados y muchos prefieren la alegría del logro, del triunfo, del fracaso, del odio. No se debe confundir a un niño por sus síntomas. Recordar que sus acciones no quiere decir que es el niño, son acciones. En nuestra segunda parte es iniciar el incremento conversación con sus hijos. Algunas ideas que vienen de un Parent Tool en español que fue producido por NBC News Learn y cuáles son parte respaldado por Pearson. Afortunadamente, este recurso no lo tienen en la misma forma que se lo vamos a presentar, pero sí tenemos el enlace al final que puede ver algunos de los artículos que dan más información sobre la conversación que puede tener con sus hijos que vamos a estar compartiendo a seguir. Sí, y me permites, Isabel. Sí. Serrano, si los micrófonos están inactivos hasta el final de la presentación. Y por su comentario, ser consistentes y promover por cumplir de manera inmediata y consecuencias al instante, ¿verdad? Las consecuencias y límites. Muy bien. Sí, al final de la presentación se abrirán los micrófonos para algún comentario que los padres de familia quieran hacer. Sí, gracias. Cualquier comentario durante la presentación lo pueden hacer en el chat. En voz sería el final. Toda buena comunicación comienza con un momento adecuado de escuchar. Y esto va a ser un punto bien importante. Vamos a estar presentando las tres, en este momento, qué tipo de conversación tiene con sus hijos en relación a conciencia de sí mismo, autocontrol, conciencia social, habilidades relacionales, tomar decisiones de manera responsable. En este momento, ¿ha tenido este tipo de conversación con sus hijos? Si pueden poner una idea en el chat. No hay ideas. Vamos a compartir diferentes maneras que pueden tener estas conversaciones con sus hijos. Comenzando con la primera. Que es la conciencia de sí mismo, cuál implica conocer fortalezas y sentimientos y cómo manejarlas para enfrentar desafíos o inconvenientes en la vida. La primera es cómo hablar con sus hijos sobre sus emociones. Mientras están viendo un programa de televisión que a su hijo le guste o leyendo un libro, hay que hacerle preguntas. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer después de cenar?
¿Qué quieres hacer o platicar este fin de semana? ¿Cómo crees que se sienten este personaje o estos personajes? ¿Qué ves en sus rostros que te hace pensar que les está pasando algo o que se sienten de esta manera? También le puede usted mostrar, pues, pedirle a su hijo que le muestre cuáles son las expresiones de felicidad, de tristeza, de enojo, y esto lo va haciendo, sobre todo a los niños pequeños, los va preparando para tratar de expresar, que es algo que tienen mucha dificultad los niños pequeños en expresar sus sentimientos. Entonces, a través de las acciones, ellos también pueden encontrar una respuesta de los sentimientos y expresar los suyos propios. Ahora, no nada más es el expresarlos, sino también cómo identificar sus fortalezas y estimular sus intereses. Para ello hay que hacerle preguntas, como les estamos diciendo desde el principio, la comunicación es importantísima para desarrollar la autoconfianza y en este caso, pues la conciencia de sí mismo. Algunas preguntas que puede usted utilizar para fortalecer y estimular los intereses de sus niños es ¿cuál es tu materia favorita en la escuela? ¿Por qué te gusta esa materia? ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la escuela o en el recreo o en matemáticas, dependiendo lo que le haya contestado su hijo? ¿O qué te gustaría? ¿Quién es tu mejor amigo en la escuela? ¿Por qué? ¿Cómo te hace sentir? Ahora, si hay alguna fortaleza específica, por ejemplo, que a su hijo le gusten mucho los animales, pues en lugar de conseguirle una mascota, el decirle, veo que te gustan mucho los animales, ¿te gustaría que fuéramos a un refugio de animales y pasáramos horas como voluntarios trabajando y ayudando con los animalitos? Eso también le ayuda a la conciencia social y de comunidad. Ahora, el siguiente es hablar con sus hijos sobre las emociones que están sintiendo. Si usted lo ve enojado o frustrado, no es decirle, ¿qué te pasa? No, decirle, noté que frunciste el entrecejo, frunciste tus cejitas, estás con las manos cruzadas y estás con la boca fruncida. ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿por qué te sientes así? O sea, cuéntame qué estás sintiendo. Así que en lugar de decirle, estás enojado, ¿verdad? Eso lo podemos observar fácilmente, sino hacerle preguntas para ver el porqué de sus emociones. Ahora, la siguiente, aparte de conciencia social, pues es importante también hablar con nuestros hijos de cómo controlar sus emociones, no nada más el expresarlas, sino también el controlarlas para que sean exitosos también en la vida. La primera parte es ayudar a sus hijos a establecer objetivos comenzando con metas pequeñas. Y son metas pequeñas a corto plazo. Sobre todo en aquellos niños chiquitos, es difícil para ellos el visualizar metas a largo plazo. Vamos a decir a un mes o dentro de 2 semanas. Y eso es algo que también nosotros los maestros y ustedes como padres lo hacemos bastante constantemente. Por ejemplo, preguntarle al niño, ¿qué te gustaría lograr en este día? Vámonos en este día. Hay niños que son, por ejemplo, hiperactivos. En ese caso, pues hay que ponerles metas todavía más concisas y más cortas, que sean por hora, porque de lo contrario no van a poder lograrlas y se van a sentir frustrados. Ahora, otra pregunta podría ser, ¿qué te gustaría para establecer metas a corto plazo? ¿Qué te gustaría hacer durante esta semana? ¿Qué objetivo? ¿Qué te gustaría lograr durante esta semana? Día, hora. Ahora, ¿qué quieres hacer después de cenar? ¿Qué quieres hacer o practicar este fin de semana? Algo en lo que tú quieras mejorar. Ahora, el segundo aspecto del autocontrol es cómo hablar con sus hijos sobre la resiliencia y perseverancia. Por lo general, los niños cuando no pueden hacer algo se estresan, igual que los adultos. Así que comienzan a llorar, a hacer berrinches, se frustran, se enojan y es necesario explicarles que es importante dar nuestro mejor esfuerzo al hacer las cosas y seguir intentando una y otra vez hasta que estemos contentos con nuestro esfuerzo. Por ejemplo, en mi salón, la frase no puedo no existe en nuestro vocabulario. Sin embargo, voy a dar mi mejor esfuerzo. Esa frase sí existe constantemente y la repasamos todos los días. Hay niños que se frustran fácilmente, pero una vez que practican bastante, ellos entienden que no es cómo me salió la primera vez, sino lo que hago para mejorar cada día o cada vez
Ahora, es importante hacerles ver que no todo en la vida es fácil. Siempre va a haber problemas en el paso o en el camino y tenemos que aprender a solucionarlos y a sobrellevarlos. De eso se trata el autocontrol. Tal vez ahorita no me funcionó esto, pero si lo sigo practicando, eventualmente lo voy a lograr. Y eso es algo que practicamos mucho los maestros con nuestros estudiantes y a lo mejor, me imagino, no tengo hijos, pero tengo 40 prestados o 25 prestados o 30 prestados cada año, ¿verdad? Así que lo hacemos constantemente. Es como si fuéramos a montar una bicicleta o a correr, por ejemplo, los fondistas. No van a hacer un maratón o correr 100 kilómetros en un solo día y en una sola vez sin antes prepararse poco a poquito. Esos son los ejemplos que yo les pongo a los niños en mi clase. Siempre empezamos corriendo unas cuantas calles primero, por cierta cantidad de tiempo, después aumentamos una más, y es lo mismo que hacemos con nuestras actividades académicas también. En lugar de hacer 40 sumas y restas en 2 minutos, así, pues bueno, no quiero que contestes las 40, quiero que hoy me contestes una bien, y la próxima semana quiero que sea una más, y la próxima semana una más, y constantemente haciéndolo y practicándolo, pues lo va a lograr. Ahora, hay que permitir que sus hijos superen los desafíos de forma independiente. Es un error. Claudia, quería dejarte saber que nos quedan 5 minutos. Ok, bueno, pues es un error que nosotros tratemos de coartar la independencia de los estudiantes y seamos sobreprotectores con ellos. Hay que dejarlos enfrentar desafíos para que aprendan a controlarse y también aprendan a ser autosuficientes. La independencia en el niño desde pequeño es importantísima. Por ejemplo, podríamos preguntarles, ¿qué otra cosa podrías hacer para que funcione esto mejor? Me parece que podrías hacer esto, ¿te parece? ¿De qué otras formas podríamos resolverlo? En lugar de nosotros darle las respuestas. Y el cuarto enfoque es destacar aquellos momentos en los que el hijo persevera o muestra determinación. Y aquí es el felicitarlos. A todos nos gustan que nos feliciten y que nos valoren el esfuerzo. Los niños igual. Así que siempre hay que agradecerles y decirles, estoy orgulloso del esfuerzo. No importa cuál sea y si le haya salido bien o mal la actividad o lo que está haciendo. Siempre hay que valorar el poco o mucho esfuerzo que el niño hace de acuerdo a sus posibilidades. Maestra. Continuando con la siguiente forma, es conciencia social. La conciencia social es desarrollando esa capacidad de comprender y respetar al punto de vista de otras personas, de los demás, de aplicar ese conocimiento a la interacción sociales que tienen con personas de diferentes hábitos. Son la escuela, con los primos, cuando van a visitar los primos, diferentes formas donde tienen que aplicar esta conciencia social. La primera es hablar con sus hijos acerca de un comportamiento amable y cortés. Yo sé que algunas veces pensamos que esto es conciencia común, pero para nuestros niños es que se tiene que desarrollar. Le puede preguntar, ¿te acordaste de sonreír hoy? ¿Fuiste amable? ¿Dijiste por favor, gracias? ¿Fuiste amable o cortés con otra persona? Para que no solamente te digan, sí, lo hice, pero que puedan dar ejemplos de cómo tuvieron este comportamiento. Es importante incluir preguntas que vayan más allá de sí o no. Segundo punto, hable con su hijo de los sentimientos de otras personas en relación a la vida real. Hablando sobre eso, le puede hacer diferentes preguntas sobre cómo crees que se siente tu amiga Ana cuando algo le pasó a Ana, cuando ellos comparten, oh, esto pasó a Ana en la escuela. ¿Cómo piensas que se sentía? O un ejemplo de algo que pasó durante el fin de semana. Tú sabes que le quitaron a tu primito el juguete. ¿Cómo piensas que se sintió cuando ella te quitó ese juguete favorito, cuando se lo quitó su mamá? ¿Por qué pasó? ¿Por qué es que se sintió así? ¿Cómo te sentirías tú?
cuando hiciste eso, si te pasara a ti, igual como te pasó a tu primito o le pasó a Ana en tu salón. Esas conversaciones sobre cosas que puedan pasar en la vida real. Despierta la curiosidad de sus hijos en situaciones cotidianas, cosas que están pasando en todo el día. ¿Cómo crees que pasó eso? ¿Cómo crees que ocurrió? Es para que ellos estén con esa conciencia de lo que está pasando en la vida. Cosas que son comunes. Enseñarle a su hijo a respetar a los demás. Es más allá de hablar con ellos, hablar de qué es el respeto. ¿Cómo se puede hablar sobre cómo respetamos a adultos, cómo respetamos a compañeros? Si tu compañero de clase está en una silla de ruedas porque parte de su cuerpo no está bien, es explicar cómo tú entonces serías respetuoso con esa persona. Si una persona te está compartiendo no es amable, pero cómo tú todavía puedes ser respetuoso con esa persona. Tratar de comentarle lo que estos niños pueden hacer y lo que hacen bien, como veo que Cindy sonrió y está con una alegría en la clase, o a pesar de que está diferente, ustedes tienen algunas cosas en comunes. ¿Por qué intereses pueden tener ustedes para ser amigos? Es poder conectar ese respeto mutuo de personas. El último punto es hablar con su hijo sobre el respeto a la diversidad. Es esa conciencia que aún todos somos diferentes. Nos parecemos en muchas formas. Todos amamos a nuestra familia y nos gusta cuando la gente es amable con nosotros. Es importante respetar y ser agradable con todas las personas. No importa de dónde sean o quién sean, pero hablar sobre ciertas situaciones y tener esas conversaciones sobre la diversidad. La siguiente es habilidades relacionales. Esta es la capacidad en formas significativas con las demás y de mantener relaciones saludables con personas o grupos diversos, aunque incluyo existe en general. La primera es hablar con sus hijos sobre la amistad. Esa amistad con amigos. Conociste a alguien en la clase hoy, tienes un nuevo amigo. ¿Qué haces con esos amigos? El siguiente punto es enseñarle a su hijo a mostrar agradecimiento a través de sus acciones y no solo sus palabras. No es solamente decir gracias, pero como dijo Claudia, de los dientes para afuera, pero dice gracias. De manera que no es tan amable. O dicen gracias y tú miran y tiran el juguete. Solamente dijeron gracias porque están supuestos a decir gracias, pero no les gusta y están confundiendo o tiran lo que alguien le dio. Eso es como es para las acciones. Es bien importante el modelo en el hogar para poder hablar sobre eso. Tú dices como yo estamos actuando de amable y respetuoso con nuestras personas, hablando sobre acciones que han tenido ustedes también en creando relaciones. Hablé con su hijo de cómo resolver conflicto con amigos, porque todos los amigos vamos a tener conflictos. Esto siempre va a pasar en la vida. Es llevar cómo es que se pueden resolver conflictos. Pueden dar algunos ejemplos, compartir las experiencias que ustedes han tenido, hablar con ellos, ¿qué hiciste cuando te recuerdas la semana pasada que estuviste enojado? ¿Qué hicieron para poder resolver el conflicto? O si llegan y dicen, oh, me enojé con tal y no vamos a ser amigas ya. Hablar sobre esa situación, pero ¿cómo pueden resolver el conflicto? Es poder hablar sobre las posibilidades. Enseñarle a su hijo el valor de la amistad. Esto es, comparte sus experiencias sobre las amistades que ha tenido, sobre su experiencia, sobre sus años en el escolar, en el trabajo, en las diferentes áreas donde tenemos amistades.
hoy le puede decir, la señora de la tienda fue tan amable conmigo, me ayudó a llevar las bolsas hasta el auto. ¿Alguien fue amable contigo en la escuela hoy? ¿Alguien te ayudó hoy? ¿O tú ayudaste a otra persona? El último punto es hablar con su hijo sobre el acoso en la escuela. Sabemos que eso es algunas veces bien difícil, sea en persona, en híbrido o sea a distancia, pero tener esas conversaciones sobre el acoso en la escuela. Te triste cuando fuiste a buscar a la escuela, te pasó algo, tienes problemas con alguien, insultó a alguien, pero poder tener esas conversaciones, que ellos se sientan libres, que cuando tengan dificultad, se sientan libres de poder hablar con ustedes, poder compartir cómo se están sintiendo de esta situación. Asegure a su hijo, si pasan algunas de estas cosas, necesito saberlo para que podamos hacer algo al respecto, que ustedes están ahí para escucharlos. No se me está moviendo. El siguiente es tomar decisiones de manera responsable. Es como hemos hablado, estamos tratando de creer con esas normas y consecuencias que ellos también puedan tomar decisiones de manera responsable. Es permitir hacer elecciones que sean buenas para ti o para los demás. También se trata de tener en cuenta tus deseos y los deseos de los demás. Puede comenzar hablando con sus hijos sobre consecuencias, como habíamos indicado. Las diferentes maneras de establecer esas consecuencias. También puede hablar con sus hijos sobre las consecuencias de sus acciones. Como estamos indicando que las acciones que están tomando, esta va a ser las consecuencias, pero que las consecuencias estén conectadas con las acciones que posiblemente puedan ocurrir. Dele oportunidad a su hijo o hija de resolver un problema o disculparse cuando lastime a alguien. Esto es tomar esa decisión de cómo se va a disculpar. Algunas veces como padres le dijimos, pues tienes que ir y decirle disculpa. So, ellos van rapidito y le dicen, disculpa, y se van. Pero en realidad no han resolvido el problema. Es cómo ellos pueden tomar esa oportunidad de resolver el problema, hablar con ellos. So, ¿qué es lo que puedes hacer para resolver el problema? ¿Qué ideas tienes para resolver este problema que tuviste con fulano? ¿Qué puedes hacer para que se sienta mejor esta persona que lastimaste? Fomente la capacidad de su hijo en tomar decisiones, permitiéndole a decidir independientemente. Todas esas acciones es para incrementar la independencia de sus hijos. Le pueden indicar qué libro te gustaría leer hoy en la noche, tu libro favorito o el que vimos hoy en la biblioteca. ¿Qué tipo de merienda quieres que incluya en tu almuerzo? Zanahorias o puré de manzana, que ellos puedan tomar decisiones. Hasta como indicó Claudia al principio, le estás dando opciones, pero llega el tiempo que ellos puedan indicar qué quieres merendear, que ellos te digan. Debes de darles opciones. Al inicio le damos opciones y empezamos a quitar algunas de las opciones hasta que ellos lo puedan hacer independiente cuando uno le hace la pregunta. Viendo la reflexión, ¿cuál conversación piensa que puede comenzar desarrollando con más profundidad con su hijo en relación a conciencia de sí mismo, autocontrol, conciencia social, las habilidades de relaciones o tomar decisiones de manera responsable? Si tiene idea, lo puede incluir en el chat. Aquí hay yo le digo que quieres que salga bien, solo tienes que practicar, practicar y practicar lo suficiente para hacerlo mejor, reconocimiento para
elevar la autoestima, conciencia de sí mismo, sobre sus emociones. Yo fomentaría más tomar decisiones de manera responsable. Ojalá que este tema se pueda llevar a nivel de taller para hacerlo con más práctica para nosotros, ya que tienen demasiada riqueza de información para el tiempo que se tiene asignado. Las felicito a las facilitadoras Claudia Sánchez e Isabel Torres. Gracias. Continuando. La segunda es, ¿cuáles aspectos de tu profunda conversación con sus hijos será más difícil? ¿Cuál piensan que será más difícil para establecer con sus hijos? Y después considerando cómo pueden superar esa dificultad. Último punto, una conversación más profunda es lo que quiere de ti. Quiero escuchar las palabras que tienes medio de decir. Las solitarias que mantienes escondidas en las pliegues de tu corazón. Los pliegues de tu corazón. Los pliegues de tu corazón. Y esto fue traducido from Pam. El punto de vista de qué es lo que quiere escuchar su hijo de ustedes. Le damos las gracias y preguntas que tengan. Al final tenemos los recursos y los créditos. Gracias por su presencia y me imagino que ahorita se abren los micrófonos por si tienen alguna pregunta. Y perdone que fuimos bien rápido al final porque se nos estaba acabando el tiempo. Gracias por sus comentarios en el chat. Creo que ya, si alguien quiere hacer un comentario, puede hacerlo. Puede abrir su micrófono y con gusto le trataremos de contestar la pregunta. Y solo para recordar a los padres de familia que están aquí, esta sesión va a estar, ha sido grabada y va a estar en la página de U46 Engage, en las invitaciones que se les mandó. Ahí está la dirección donde pueden entrar por si gustan recomendarla o quieren volver a verla. La sesión ha sido grabada para que ustedes puedan regresar a verla o compartirla con otros padres de familia y recomendarles lo que viene siendo la presentación. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo sé que alguien había puesto acá. Solamente que necesitaban reconocimiento para elevar la autoestima. Unas preguntas. Yo sé que preferían que esto fuera establecido en taller más interactivo porque sé que es difícil por el chat. Tener otros padres. Inicial era para que los padres pudieran conversar, pero sé que fue un poco más difícil de este medio que tenemos. Aquí Claudia puso, veo una base en la etapa de desarrollo de Erikson. Cada tratamiento sugerido debe ser acoplado según la edad. Sí, y es verdad. Y está notando que algunas veces las recomendaciones de Erikson es cuándo es ese desarrollo aproximado en la edad, pero sabiendo que dependiendo en el desarrollo del niño es posible que sea más temprano o más tarde. Recuerde que cada individuo tiene su propio desarrollo y en ocasiones se manifiesta más rápido cierta etapa que otra o puede retrasarse un poquito. Todo es cuestión de madurez también. Y también las experiencias. Algunas veces es porque no ha tenido la oportunidad. Si no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, en la área de desarrollo independiente, que ellos están tomando decisiones, si no han tenido la oportunidad, después esa etapa se va a crecer a otra edad.
No es que no se desarrolle, pero después se puede desarrollar después. Claudia, ¿tienes una pregunta? Y reitero que el material me parece que es muy valioso y ojalá se pueda de verdad llevar a un taller. Esta etapa que estamos viviendo de pandemia, como hay algunas cosas que se vuelven un poco difíciles por el confinamiento que tenemos en casa, como es, por ejemplo, el de la conciencia de sí mismo, para poder relacionarse con otros y poder, por ejemplo, fomentar el compartir. Mis hijos son chiquitos, tienen 5, el otro ya no está tan chiquito, pero tiene 7 años. Pero en el caso, por ejemplo, de mi niño de 5 años, veo que es más difícil la parte de compartir, la parte, es muy sociable, pero ¿hasta dónde, verdad? ¿Cómo ayudarlo en estos tiempos difíciles para que podamos desarrollarlos armónicamente cuando no es tan fácil que convivan con otra gente? Es lo que me preguntaba, ¿verdad? Sí, normalmente cuando entran a la escuela es cuando tienen esta oportunidad que puedan compartir diferentes cosas, y ahora que están en casa no están teniendo esa oportunidad, pero es comenzar cómo puede establecer es un lugar, especialmente si es que tiene otros niños, hasta con usted mismo. Si es que tiene algo, oh, vamos a compartir eso, vamos a ver cómo podemos jugar, pero es comenzar esa conversación también en casa, aunque no lo puede desarrollar en la escuela, porque es en realidad un desarrollo esencial que normalmente tenemos en la clase, pero ahora no se puede porque no pueden compartir nada. Los niños en híbrido no están compartiendo ningunos materiales, pero es como lo puede integrar en el hogar. Esas oportunidades o esas experiencias donde le está pidiendo que vamos a compartir esto. Vamos a ver cómo podemos compartir esta otra cosa, pero teniendo esas conversaciones y creándose estas oportunidades en el hogar. Y también su niño mayor, su niño de 7 años, puede también ayudarle a desarrollar esas estrategias siendo el modelo al más pequeño. Aunque recuerden que ustedes y su familia son los primeros maestros de los estudiantes, porque así es, la primera escuela que tienen sus hijos es la casa. Entonces, una manera de ello es haciendo uso precisamente de los elementos familiares para poder lograr ciertos aspectos. Hubiera sido más favorable, obvio, el estar en un grupo más grande, pero también eso implica más, se me va la palabra en español, maestra, mil disculpas, challenges. Retos, gracias. Retos. Retos, porque tiene que lidiar con más personalidades y más niños al mismo tiempo. Entonces, si empezamos a enseñarle con 2 personas, en este caso con su niño mayor y el pequeño, pues entonces va a lograr pequeños pasitos al mismo tiempo que después lo va a poder incorporar a un grupo más grande. Claudia, la maestra Claudia Sánchez, ella está en Coleman. Muchísimas gracias, Claudia, por este tiempo, por la presentación. Isabel Torres, coach que hace poco todavía estaba con nosotros, ahora trabaja en Parkwood, las dos, excelente trabajo, tienen mucha experiencia, y conforme las iba escuchando, tengo una niña pequeña también, e iba pensando en las consecuencias, en los castigos, y lo hace a uno reflexionar. No, castigo no, Brenda. Consecuencias positivas. Consecuencias. Es importante siempre, porque siempre es bueno que nos lo recuerden, ¿verdad? Porque a veces estamos en estos entrenamientos, sesiones para papás, y se pone uno a reflexionar en su propia práctica de papá, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, de verdad. Como les dije, esta sesión está grabada. Tenemos muchos papás que después regresan, ven la sesión, y eso nos alegra porque sabemos que, bueno, precisamente a veces a estas horas están ocupados con la cena, con los niños, pero regresan, y nos da gusto que regresen a ver estas sesiones que ustedes graban. Los recursos que están ahí también se les hacen saber. ¿Algún otro comentario que quieran agregar, Claudia, Isabel? No, solamente solamente conectando lo que has dicho. Yo creo que eso es bien difícil para los padres, porque uno quiere mimar a sus niños, especialmente cuando están chiquitos. Todo lo que hacen es nuestra luz de nuestros ojos. Cada impacto, cada cosita, y todo es lindo, pero llega el momento que no son lindos, es que solamente
ellos tienen que aprender que antes mami me daba todo solamente por yo ser linda y bonita y ahora quiere que yo haga algo para recibir eso. So es bien difícil para ellos entender. So entiendo cómo cada edad, cada etapa, como padres o adultos que tienen cuidado de niños, tiene que considerar, ok, ¿qué fue lo que hice anterior porque no están respondiendo en este momento? ¿Y cómo lo puedo cambiar de una forma que sea amigable y sea cómodo para los dos? Sí, y más que nada, o sea, el hecho de que, como tú decías, Brenda, este tipo de talleres no nada más nos sirve a nosotros como padres, sino también como hijos, ya que crecimos y que estamos hablando sobre el desarrollo social y emocional del estudiante o del hijo. A mí, por ejemplo, en casa mi padre nunca nos pegó, nunca nos llamó la atención de manera fuerte ni nos gritó. Mi padre es una persona que siempre se ha sentado con nosotros a platicar. Entonces yo creo que con el modelo, como les decía yo a ustedes, los padres son el primer modelo de los hijos. Erickson decía que en una de sus citas que el niño no se debe de tomar como un síntoma. El niño no es un síntoma. Es decir, cuando habla de síntomas es el hecho de que la actitud o la acción del estudiante es basada en acciones. Por lo general, los niños basan sus acciones cuando no tienen reglas establecidas o un modelo a seguir, eso es lo que perpetúa o lo que muestra. Entonces, en casa, por ejemplo, a nosotros nos hablaron, siempre se nos habló, se nos cuestionó, y eso es lo que aprendemos y es lo que transmitimos con nuestros estudiantes. Entonces, cada uno de nosotros es un ejemplo a seguir por los hijos. Entonces, en la manera que actuamos es en la manera que nuestros hijos van a actuar. Y hay que pensar siempre a futuro, ¿qué es lo que quiero que mi hijo logre? Sí es cierto, como mencionaba la señora Serrano, estamos en una pandemia que no nada más pone en riesgo la salud mental de nuestros estudiantes, sino también la de cualquier profesional y la de ustedes como padres, porque tenemos que lidiar con tantas cosas al mismo tiempo que ya no tenemos ese espacio para dejar salir nuestra frustración. Ahora tenemos que controlarnos un poco más porque tenemos que pensar en nuestros hijos pequeños, como tú lo mencionabas, Brenda. Sí. Sí, muchísimas gracias nuevamente a las dos por su esfuerzo y no solamente aquí por siempre estar trabajando con nuestros estudiantes, estar al pendiente de nuestros padres de familia. Agradezco también a U46 Engage, que siempre trabaja con nosotros conjuntamente, doctora Acevedo, que siempre hace todo lo posible y siempre contacta a nuestros maestros, que son un ejemplo siempre a seguir, que siempre tienen cosas positivas que compartir con los padres. Nuevamente, gracias a todos los papás y por favor sigan sintonizándonos. Viene otra presentación que tenemos también con Dr. Fernie. Ya lo hemos tenido anteriormente, van a recibir los flyers, revisen la página de U46 Engage, de Facebook U46, de BPAC también, y siempre compartimos toda la información con las escuelas para que puedan acompañarnos, así que esperemos verlos aquí la próxima ocasión también con otro tema que ustedes mismos han pedido como padres de familia, que necesitan ahora en esta situación que estamos tan diferente, ¿verdad? Y nuevamente un aplauso enorme para ustedes dos, Isabel y Claudia. Y a ustedes. Cualquier información que tengan, padres de familia, o alguna otra pregunta que quieran después para la maestra Claudia o la señora Isabel, nos dejan saber. Ya saben cómo está toda la información en U46 Engage y pueden volver a regresar a ver todos los enlaces que ellas agruparon para ustedes para esta presentación. De nuevo, yo también quiero repetir gracias a Brenda, gracias a la maestra Sánchez, a la maestra Torres por esta presentación, a los padres que están presentes aquí esta noche con nosotros. Siempre agradecemos cuando participan en estos eventos, son muy importantes estos talleres. Y la señora Escobedo, le quiero dar gracias a ella porque ella trabaja muy fuerte en apoyar estos eventos para padres. Es la coordinadora cual siempre
recurro para que me apoye en los eventos de familia de padres y también quería darle las gracias a ella por apoyarnos hoy en este evento. Y como dijo ella, vamos a seguir teniendo eventos, no solamente el próximo mes, ahora con el doctor Ferni, pero vamos a seguir trabajando en colaboración con Carla Jiménez y el U46 Participa o Engage para tener sesiones en abril y en mayo. Entonces esperamos verlos a todos, que estén presentes con nosotros y siempre me gusta pedirles que traigan un vecino, que traigan en una forma virtual. Pero que inviten a un vecino, a un familiar, a otra persona para participar con nosotros. Porque estos talleres son muy importantes. Obviamente hay mucha información que nos dieron hoy y aprendemos mucho. Yo también, aunque los míos ya no son pequeños, esto como quiera aplica para adolescentes también. Y un buen recordatorio sobre la diferencia entre consecuencias naturales y lo que es el castigo. Gracias. Y de nuevo también un buen recordatorio que durante este tiempo, si vemos que nuestros niños o familiares necesitan apoyo porque su salud emocional o mental, ¿verdad?, no está estable en estos momentos, que es natural, que es común, que hay agencias, hay personas quienes, ¿verdad?, uno puede buscar ayuda, y si alguna vez tienen alguna pregunta o necesitan ayuda emocional, mental, por favor, hablen con el maestro, la maestra de la escuela, el director, con alguien de nuestro departamento, pero siempre tenemos recursos para ofrecer a nuestras familias. Gracias a todos. Gracias. Buenas Gracias. Que Buenas descansen. noches. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.